Dicen que lo que más duele no es el adiós, sino el silencio. Ese tipo de silencio que te muerde desde dentro, como si cada minuto fuera un recordatorio cruel de que tú sí estabas, pero él ya no. Esa tarde, cuando Valeria miró por última vez la pantalla de su teléfono esperando un mensaje que jamás llegó, entendió que el amor no se rompe con gritos, se desploma con ausencia. Apenas unas semanas antes, él parecía desbordar interés. Atentos buenos días, risas largas, abrazos que parecían promesas. Pero ahora, nada. Ni una palabra, ni una pregunta, ni un ¿cómo estás? Solo el vacío. Y ese vacío pesaba más que cualquier mentira. Ella no sabía todavía que estaba a punto de vivir la herida más silenciosa de su vida. La del rechazo ambiguo, la indecisión disfrazada de distancia. Él no había terminado nada, pero había desaparecido. Y esa forma tibia de marcharse era, sin duda, la peor. Debe estar ocupado, se decía ella. Seguro responde después, pero después se hizo noche. Y la noche se hizo duda, y la duda empezó a tocarle el alma, mientras su reflejo se desdibujaba en la ventana. Valeria experimentó esa punzada que solo quien ha sido ignorado conoce. La sensación de que tu valor se mide por la frecuencia con la que alguien te escribe. ¿Por qué? Cuando alguien se aparta, sentimos que debemos correr detrás. ¿Por qué creemos que amar es mendigar migajas? Fue entonces cuando recordó una frase de Walter Rizzo que alguna vez había leído. El amor no se ruega, se inspira. Pero ella todavía no había llegado allí. Estaba atrapada en el laberinto. Y antes de escapar, tendría que tocar fondo. Las notificaciones seguían en silencio, pero su corazón no. Por dentro todo gritaba. Sentía el impulso desesperado de escribirle. ¿Pasa algo? ¿Hice algo mal? ¿Hablamos? Ese deseo de obtener explicación, validación, algo. Sin embargo, lo único más doloroso que no recibir respuesta era imaginar recibir una respuesta fría, distante, obligada. Había algo en su pecho que empezaba a resquebrajarse. La intuición de que el amor no debería sentirse así. No lo sabía aún. Pero ese abandono emocional sería el punto de giro. El comienzo del efecto que la transformaría. Porque, antes de que él volviera a buscarla, si es que algún día lo hacía, ella tendría que encontrarse primero a sí misma. El agujero negro no nacería de la venganza, sino de la dignidad. Y lo que todavía parecía dolor, pronto empezaría a convertirse en poder. Esa noche Valeria dejó el teléfono boca abajo, pero no porque estuviera tranquila, sino porque no soportaba seguir mirándolo. Caminó por su cuarto sin rumbo, tratando de encontrar una explicación lógica a lo ilógico. ¿Cómo alguien podía pasar de la intensidad al silencio sin advertencia? ¿Cómo se podía evaporar un interés tan rápido? Era como si él hubiese apagado un interruptor invisible, dejando en penumbra todo lo que antes parecía encenderse. El problema no es que él no hable. El problema es que yo sigo esperando que lo haga, pensó, con un nudo en la garganta. En medio de la frustración, se sorprendió recordando algo que su mejor amiga le había advertido alguna vez. La indiferencia no siempre significa desinterés. A veces significa poder. En ese momento no lo había entendido. Ahora sí. Porque ignorar es un acto que deja a la otra persona suspendida. Sin cierre, sin respuesta, sin aire. Y quien espera, queda atrapado. Valeria se sentó en la orilla de la cama. No lloró. No tenía fuerzas ni para eso. Solo sintió ese cansancio silencioso, que llega cuando te esfuerzas por sostener lo que el otro ya soltó. Revisó mentalmente cada conversación reciente buscando señales. ¿Habló menos? ¿Respondió más tarde? ¿Sonó frío? Sí. Ahora que lo veía con claridad, los indicios habían estado ahí. Ella simplemente había querido creer otra historia. Fue entonces cuando una pregunta brutal, simple y luminosa cruzó su mente. ¿Qué hago yo persiguiendo a alguien que se aleja? La respuesta, aunque dolorosa, fue inmediata. Miedo a perderlo. Pero, ¿y si ya lo había perdido? La noche avanzó mientras su pecho seguía cargado. Hubo un instante en el que casi cedió. Tomó el teléfono, abrió la conversación y escribió. Te extraño. Pero después lo borró. Lo reescribió. Lo volvió a borrar. Hasta que comprendió que no era cariño lo que la impulsaba, sino ansiedad. No era deseo genuino de conexión, sino necesidad de ser vista. El golpe de realidad fue frío. Ella había dejado su paz emocional en manos de alguien que ni siquiera estaba mirando. En ese punto, algo dentro empezó a hacerse preguntas distintas. ¿Qué pasaría si dejaba de esperar? ¿Qué pasaría si en lugar de correr detrás, se quedaba quieta? ¿Qué pasaría si su respuesta no era insistir, sino retirarse? Ahí, sin darse cuenta aún,
nacía la semilla del efecto agujero negro. Ese movimiento silencioso y poderoso en el que no se busca, se atrae, no se suplica, se hace sentir ausencia, no se ruega, se dignifica. Porque cuando uno se repliega, no para esconderse, sino para volver a sí mismo, algo cambia. El otro deja de tener control, el vacío deja de ser humillación y se convierte en frontera. Y quien se creía dueño de la atención, comienza a sentir la pérdida. Valeria aún no sabía cómo hacerlo, pero ya había dado el primer paso. Entender que quedarse esperando también era una forma de rendirse, y ella no había nacido para rendirse. A la mañana siguiente, Valeria despertó con esa sensación amarga de quien recuerda, de golpe, que algo le duele. Miró su teléfono, nada. Ni un mensaje, ni un hola, ni un simple emoji. Y esa ausencia, lejos de sorprenderla, le confirmó lo que ya empezaba a sospechar. No se trataba de un olvido. Se trataba de una elección. Durante el desayuno, su mente giraba en círculos. ¿Y si le escribo yo primero? ¿Y si solo está esperando que yo dé el paso? ¿Y si lo estoy malinterpretando? Pero en el fondo sabía que no era así. Porque cuando alguien quiere verte, busca la forma. Cuando no quiere, busca excusas. Y él no estaba buscando nada. Fue entonces cuando decidió hacer algo distinto. No hablar. No preguntar. No justificar su silencio con explicaciones que él nunca dio. El dolor seguía ahí. Pero la decisión empezaba a acomodarse. Si él había elegido alejarse, ella también podía elegir no perseguirlo. Ese fue su primer acto de dignidad silenciosa. Más tarde, mientras trabajaba, se sorprendió mirando repetidamente la hora, como si en algún minuto aleatorio el universo se compadeciera y él finalmente apareciera. Pero el universo no tenía nada que demostrar. Quien tenía que demostrarse algo era ella misma. En la tarde salió a caminar. El aire frío le golpeó el rostro y por primera vez en días pudo respirar un poco más hondo. Observar la ciudad en movimiento la hizo darse cuenta de algo poderoso. El mundo seguía. La vida no se había detenido porque él desapareciera. Solo ella, internamente, había quedado en pausa. No puedo seguir regalando mi energía a la sombra de alguien, murmuró, casi sin voz. Se sentó en un banco de la plaza y abrió una nota en su teléfono. Escribió una sola frase. No voy a insistir donde no me llaman. No era un plan todavía, pero era un principio. Y los principios importan. Justo entonces su amiga Lucía le envió un audio. Valeria dudó antes de reproducirlo, como si presintiera que escucharlo podría desarmarla. Pero lo hizo. Val, te dije una vez y te lo repito. Cuando alguien te ignora, lo único que debes entregarle es silencio. No explicación, no queja, no escena. Solo ausencia, porque la ausencia pesa más que cualquier mensaje desesperado. A veces, lo único que sacude a un hombre es perder la mirada que lo admiraba. Sus ojos se humedecieron. No por él, sino por ella, porque llevaba días ignorando su propio amor propio. Ese audio, breve pero certero, fue como un faro en medio del naufragio. Por primera vez, Valeria no quiso que él volviera. Quiso que ella regresara a sí misma. Esa noche, antes de dormir, tomó una decisión silenciosa pero firme. No volvería a esperarlo. No miraría el teléfono cada 2 minutos. No se castigaría preguntándose qué había hecho mal. Tal vez la respuesta no era luchar, sino dejar de ofrecer más de lo que recibía. Cuando se acostó, algo se sintió distinto. Todavía dolía, sí, pero el dolor ya no la estaba arrastrando. Empezaba a empujarla hacia adelante. El agujero negro se estaba formando, no desde el ego, sino desde el respeto. No para castigarlo, sino para liberarse. Lo que Valeria aún no sabía era que cuando una mujer deja de mendigar atención, el equilibrio cambia, y el que antes se creía imprescindible comienza a sentir miedo. Los días siguientes fueron una montaña rusa interna. A ratos sentía fortaleza, como si hubiera recuperado un pedazo de sí misma que había prestado sin darse cuenta. Pero otras veces, en esos silencios largos en los que la mente inventa historias, la tentación aparecía de nuevo. Escribirle, buscarlo, provocarle una reacción aunque fuera mínima, porque cuando te quitan la explicación, la herida no cicatriza, se queda abierta, esperando sentido. La primera prueba llegó el tercer día. Una notificación hizo vibrar el teléfono y su corazón se aceleró. Ingenuo, esperanzado, pero no era él. Era una publicidad cualquiera. Esa pequeña desilusión le reveló que su cuerpo aún seguía condicionado a la espera. No bastaba con decidir. Había que desprogramar. Esa tarde, Lucía pasó por su casa sin avisar. Sabía que Valeria podía aparentar calma por mensajes, pero en persona sería distinto.
Te veo más callada que de costumbre, dijo mientras dejaba 2 cafés en la mesa. ¿Has pensado en hablarle? Valeria suspiró. Claro que he pensado. Cada 5 minutos. ¿Y qué te frena? Valeria la miró, sincera, casi en un susurro. Me frena darme cuenta de que, si lo hago, no lo estoy buscando a él. Estoy buscando mi autoestima en su respuesta. Lucía sonrió despacio. Esa era la frase que confirmaba que estaba despertando. Entonces ya estás empezando a sanar, respondió. Porque cuando entiendes que no es él lo que duele, sino lo que tú estás esperando que él repare, empiezas a recuperar el poder. El silencio compartido fue más terapéutico que cualquier discurso. Esa noche, Valeria hizo algo diferente. En lugar de quedarse mirando el teléfono, abrió un cuaderno viejo y comenzó a escribir, no sobre él, sino sobre ella. ¿Qué había dejado de hacer por prestarle tanta atención? ¿En qué momento se había abandonado? ¿Cuántas veces había puesto sus emociones en pausa por miedo a incomodar? Cada línea era una confesión, y cada confesión, un espejo. Mientras escribía, recordó otro concepto que había leído en un libro de Walter Rizzo. No te apegas a la persona, te apegas a la fantasía que construiste con ella. Y le hizo sentido, porque lo que más extrañaba no era lo que él era, sino lo que ella imaginaba que podía llegar a ser. Ese descubrimiento clavó una grieta luminosa en su dolor. No se trataba de perderlo a él, se trataba de recuperarse a sí misma. Cuando terminó, cerró el cuaderno con un suspiro lento, casi aliviado. No era felicidad todavía, pero era claridad. Y la claridad es un principio de libertad. Desde ese día Valeria comenzó, sin darse cuenta, a cultivar el efecto agujero negro. No escribir, no insistir, no perseguir, sino replegarse hacia su centro. Dejar de ser satélite y volver a ser universo. Porque cuando una mujer deja de girar alrededor de quien la ignora, empieza a convertirse en un campo gravitatorio propio. Y en silencio, el equilibrio empezaba a invertirse. Su ausencia ya no era un accidente, era una elección. Y pronto, muy pronto, alguien iba a sentirla. La primera señal de cambio no vino de él, sino de ella misma. Al cuarto día, por primera vez desde el silencio, Valeria pasó toda una mañana sin revisar compulsivamente el teléfono. Estaba ocupada consigo misma. Se preparó un desayuno lento, caminó sin prisa, escuchó música que había dejado de oír, porque cada canción le dolía. No era felicidad aún, pero sí un regreso. Uno pequeño, suave, pero real. Fue entonces cuando empezó a notar la otra cara del desapego. Cuando ya no corres detrás, tu mente deja de buscar excusas para justificar lo injustificable. Y en lugar de preguntarse, ¿por qué no me habla?, comenzó a preguntarse, ¿por qué acepté tan poco? Ese cambio de enfoque fue su primera victoria interna. No obstante, la calma no era constante. Por la noche, mientras guardaba unos libros, el recuerdo de él tocó la puerta de su mente con una dulzura engañosa. La risa que compartieron, sus manos frías en invierno, la manera en que la miraba al principio, cuando parecía que todo iba en serio. Ese tipo de recuerdos actúan como espejos manipulados. Solo muestran lo bonito, jamás el desgaste. Tengo que ser honesta, se dijo en voz baja. No extraño a él. Extraño la versión de mí que creía estar siendo amada. Y ahí estaba la verdad. Esa noche, en lugar de caer en la trampa de la nostalgia, decidió volver a escribir en su cuaderno. Se preguntó, ¿qué ofrecí yo que él jamás valoró? Las respuestas la sorprendieron. Tiempo, ternura, escucha, paciencia, disponibilidad emocional. Y sobre todo, presencia. Ella había estado ahí, completa. Él, a medias. A medias no se construye nada. Cuando terminó, notó algo curioso. Al ponerlo en palabras, el peso disminuía, como si el silencio de él hubiera dejado de ser un arma y se hubiera convertido simplemente en evidencia. Al día siguiente, otro cambio micro, pero significativo, se arregló sin motivo. No para salir, no para impresionar a nadie, simplemente porque quería verse bien para sí misma. Y mientras se observaba frente al espejo, un pensamiento apareció sin invitación pero con firmeza. Yo estaba haciendo demasiado por alguien que hacía muy poco. El efecto agujero negro empezaba a profundizarse. Ya no era solo ausencia externa, era reconexión interna. Y cuando la energía vuelve al propio centro, la balanza emocional comienza a girar. Fue ese mismo día cuando ocurrió algo inesperado. Por primera vez, ella no esperó que él escribiera, pero empezó a presentir que, tarde o temprano, lo haría. Porque el silencio duele cuando no lo controlas. Cuando lo generas, es poder.
Cuando lo recibes es golpe, pero cuando quien lo ejercía pierde el centro de gravedad, empieza a sentirse atraído hacia lo que antes daba por sentado. Y él, aunque aún no lo sabía, estaba a punto de sentirlo. Mientras Valeria cerraba las persianas aquella noche, lo comprendió con una lucidez nueva. Nadie extraña lo que se le suplica, extraña lo que se le retira. La transformación había comenzado oficialmente. Ya no era una mujer esperando, era una mujer despertando. Y las mujeres que despiertan, reescriben finales. El sexto día fue distinto. Algo en la atmósfera emocional había cambiado. Aunque todavía no hubiera señales externas, era como si Valeria hubiera empezado a habitarse de nuevo. Ya no caminaba con el alma hacia afuera esperando ser vista, sino hacia adentro, recogiendo partes suyas que había descuidado. Ese mediodía, mientras organizaba su habitación, encontró una caja de recuerdos pequeños. Entradas de cine, fotografías impresas, notas suyas con frases lindas que él le había escrito en el principio. Las sostuvo entre las manos con cierta nostalgia. Pero no esa nostalgia que suplica, sino la que observa. Había una diferencia enorme entre revivir y arrastrarse. Y esta vez, ella no se arrastró. Miró cada recuerdo con honestidad. ¿Realmente había sido amor? ¿O solo había sido intensidad disfrazada de futuro? Cuando los vínculos están hechos de inicios acelerados y finales silenciosos, lo que existe en el centro no es estabilidad, es espejismo. Yo no quiero ser un recuerdo bonito que alguien descuida, dijo en voz baja, casi como quien dicta una verdad recién descubierta. Quiero ser una presencia que alguien respeta. Guardó la caja, pero no con dolor, sino con cierre. Todavía no definitivo, pero sí diferente. Ya no era un altar a lo que fue, sino un recordatorio de lo que no quiere repetir. Por primera vez, la ausencia de él dejó de sentirse como herida, y empezó a sentirse como espacio. Esa tarde, mientras tomaba un café en un lugar donde solía ir con él, se descubrió tranquila. Observó a las parejas alrededor, las miradas, los gestos, y pensó que el amor real no necesita persecución, ni ansiedad, ni juegos de poder disfrazados de espérame. El amor verdadero se nota porque no oprime, sostiene, y ahí lo entendió. Si alguien puede estar sin ti sin esfuerzo, tú también puedes estar sin él con dignidad. Más tarde, al llegar a casa, abrió de nuevo su cuaderno. Esta vez no para desahogar dolor, sino para registrar su proceso. Escribió: el silencio que antes me hería ahora me protege. Con esa frase sintió un pequeño triunfo interior. No era rencor, no era orgullo, era crecimiento. Estaba volviendo a ser su propio refugio. En lugar de mendigar refugio emocional en alguien que ni siquiera sabía ser hogar. Lo más curioso fue que, en cuanto dejó de esperarlo, algo en su intuición le susurró que él comenzaría a sentir la distancia. Porque la persona ignorada deja huella, pero quien ignora deja vacío. Y los vacíos siempre reclaman tiempo después. El efecto agujero negro no es un truco, ni un castigo. Es una vuelta a la dignidad tan profunda, que el otro empieza a sentir la pérdida sin que tú muevas un solo dedo. No se trata de atraerlo. Se trata de recuperar tu centro. Y cuando el centro vuelve, la energía cambia. Porque lo que antes era ansiedad, ahora empezaba a ser magnetismo. Lo que antes era miedo, ahora era frontera. Y lo que antes era espera, comenzaba a convertirse en presencia. A partir de ese punto, la historia ya no iba sobre él, iba sobre ella. Y cuando una mujer deja de necesitar, comienza a elegir. Muy pronto él rompería el silencio. Pero cuando lo hiciera, no encontraría a la misma mujer que dejó esperando. El sexto día fue distinto. Algo en la atmósfera emocional había cambiado. Aunque todavía no hubiera señales externas, era como si Valeria hubiera empezado a habitarse de nuevo. Ya no caminaba con el alma hacia afuera esperando ser vista, sino hacia adentro, recogiendo partes suyas que había descuidado. Ese mediodía, mientras organizaba su habitación, encontró una caja de recuerdos pequeños. Entradas de cine, fotografías impresas, notas suyas con frases lindas que él le había escrito en el principio. Las sostuvo entre las manos con cierta nostalgia. Pero no esa nostalgia que suplica, sino la que observa. Había una diferencia enorme entre revivir y arrastrarse. Y esta vez, ella no se arrastró. Miró cada recuerdo con honestidad. ¿Realmente había sido amor? ¿O solo había sido intensidad disfrazada de futuro? Cuando los vínculos están hechos de inicios acelerados y finales silenciosos, lo que existe en el centro no es estabilidad, es espejismo. Yo no quiero ser un recuerdo bonito que alguien descuida, dijo en voz baja, casi como quien dicta una verdad recién descubierta.
Quiero ser una presencia que alguien respeta. Guardó la caja, pero no con dolor, sino con cierre. Todavía no definitivo, pero sí diferente. Ya no era un altar a lo que fue, sino un recordatorio de lo que no quiere repetir. Por primera vez, la ausencia de él dejó de sentirse como herida, y empezó a sentirse como espacio. Esa tarde, mientras tomaba un café en un lugar donde solía ir con él, se descubrió tranquila. Observó a las parejas alrededor, las miradas, los gestos, y pensó que el amor real no necesita persecución, ni ansiedad, ni juegos de poder disfrazados de espérame. El amor verdadero se nota porque no oprime, sostiene, y ahí lo entendió. Si alguien puede estar sin ti sin esfuerzo, tú también puedes estar sin él con dignidad. Más tarde, al llegar a casa, abrió de nuevo su cuaderno. Esta vez no para desahogar dolor, sino para registrar su proceso. Escribió: "El silencio que antes me hería ahora me protege". Con esa frase sintió un pequeño triunfo interior. No era rencor, no era orgullo, era crecimiento. Estaba volviendo a ser su propio refugio. En lugar de mendigar refugio emocional en alguien que ni siquiera sabía ser hogar. Lo más curioso fue que, en cuanto dejó de esperarlo, algo en su intuición le susurró que él comenzaría a sentir la distancia. Porque la persona ignorada deja huella, pero quien ignora deja vacío, y los vacíos siempre reclaman tiempo después. El efecto agujero negro no es un truco, ni un castigo. Es una vuelta a la dignidad tan profunda, que el otro empieza a sentir la pérdida sin que tú muevas un solo dedo. No se trata de atraerlo, se trata de recuperar tu centro. Y cuando el centro vuelve, la energía cambia, porque lo que antes era ansiedad, ahora empezaba a ser magnetismo. Lo que antes era miedo, ahora era frontera. Y lo que antes era espera, comenzaba a convertirse en presencia. A partir de ese punto, la historia ya no iba sobre él, iba sobre ella. Y cuando una mujer deja de necesitar, comienza a elegir. Muy pronto él rompería el silencio, pero cuando lo hiciera, no encontraría a la misma mujer que dejó esperando. El mensaje llegó al 8.º día, exactamente como su intuición había anticipado. No fue profundo, ni sincero, ni vulnerable. Fue breve, cómodo y ambiguo, como suelen ser los mensajes de quien no quiere asumir responsabilidad, pero sí confirmar que aún ocupa un lugar emocional. Hola, ¿cómo estás? 3 palabras, un emoji y un océano de intención oculta. Valeria observó la pantalla en silencio, sin responder. No porque quisiera hacerlo esperar, sino porque no sentía urgencia. Era la primera vez que lo veía desde afuera. No como mujer herida, sino como mujer despierta. Antes, ese mensaje habría sido alivio. Ahora, era evidencia. Quien ignora durante días y regresa con un hola, no vuelve por cariño, vuelve por control. La antigua Valeria habría respondido de inmediato, aliviada de que por fin se hubiera acordado de ella. Incluso habría sonreído. Pero la nueva Valeria no cambió de postura ni por un segundo. Lo dejó en visto, no como castigo, sino como espejo. Él le había enseñado qué se siente no ser respondido. Ahora estaba sintiendo el reflejo exacto. Minutos después, otro mensaje. ¿Estabas ocupada estos días? El ego comenzaba a inquietarse. Ya no estaba cómodo. Ya no tenía certeza. Valeria dejó el teléfono sobre la mesa con calma. Respiró hondo. Sintió que algo dentro de ella se alineaba. La mujer que había suplicado atención ya no existía. Lo que quedaba era una mujer que había aprendido a elegir su paz. Esa tarde salió a caminar no para distraerse, sino para afianzar su decisión. Se dio cuenta de que lo que antes la había tenido atada era el miedo a perderlo. Ahora se daba cuenta de que, en realidad, lo único que podía perder era su dignidad si respondía desde la ansiedad. Mientras caminaba pensó, si hubiera querido verme, lo habría hecho antes. Si hubiera querido cuidarme, no me habría silenciado. No regresa por amor, regresa por comodidad. La claridad no dolía. La claridad liberaba. Cuando volvió a casa, su teléfono vibró de nuevo. Mensaje número 3. ¿Todo bien? 3 mensajes sin una sola disculpa, sin explicación, sin responsabilidad emocional, solo un chequeo de posesión. Valeria entendió que no quería conversación. Quería confirmar que todavía la tenía disponible. Ahí apareció la verdadera pregunta. ¿Qué quiere él? ¿Y qué quiere ella? Él quería constatar que ella seguía orbitando alrededor suyo. Ella ya no orbitaba. Esa noche escribió en su cuaderno. No me ignora porque no le importo. Me ignora porque cree que siempre estaré. Cuando una mujer comprende esto, algo se rompe. Y algo nace. El impacto psicológico del efecto agujero negro no es el silencio en sí, sino la ausencia de validación.
Y los egos, cuando se quedan sin alimento, comienzan a inquietarse. Él creía que todavía tenía tiempo, pero el tiempo ya se había terminado, porque cuando él finalmente regresó a buscarla, descubriría que el lugar que antes ocupaba ya tenía otro dueño, ella misma. El noveno día amaneció con una serenidad diferente. Valeria abrió los ojos sin buscar el teléfono, sin sentir el nudo habitual, sin esa punzada de espera disfrazada de esperanza. Se levantó lentamente, preparó su café y se sentó junto a la ventana. Fue solo después de un rato, casi por costumbre, que revisó el móvil. Los mensajes seguían ahí, sin respuesta. Por primera vez, no le provocaron ni ansiedad ni nostalgia, solo confirmación. Él no había vuelto por ella, había vuelto por su ausencia. Se observó a sí misma con curiosidad. Hace una semana estaría llorando con ese mismo mensaje. Ahora, en cambio, sentía calma. Había recorrido un camino interno silencioso pero profundo, del apego a la conciencia, de la necesidad a la dignidad. El verdadero poder no llegó cuando él escribió. Llegó cuando ella no necesitó responder. Ese día decidió continuar con lo que su amiga una vez llamó regreso a casa interior. Hizo algo simple, pero simbólicamente grande. Fue a comprarse flores. No porque quisiera mostrarse fuerte, ni para subir fotos, ni para enviar indirectas. Las compró para sí misma, porque había entendido que quien no se elige, termina rogando ser elegido. Mientras caminaba de regreso, recordó una frase que había leído tiempo atrás. El amor propio no se demuestra cuando lloras por alguien, sino cuando no te traicionas por tenerlo cerca. Al llegar a su departamento, dejó las flores sobre la mesa y sintió algo parecido a gratitud. No por lo que había vivido, sino por lo que estaba aprendiendo. Aquella versión suya que antes habría temido perderlo, ahora temía perderse a sí misma. Y ese cambio lo era todo. Sin embargo, la historia aún no había terminado, porque el ego ajeno no se rinde rápido. Al final de la tarde, un nuevo mensaje apareció. ¿Te pasó algo? Estás distante. Esa frase fue reveladora. No preguntaba cómo estaba Valeria. Preguntaba por qué él ya no la tenía disponible. No eran cuidados. Eran dudas disfrazadas de interés. Valeria sonrió apenas. La ironía era evidente. Cuando ella se desvivía por su atención, él se mostraba frío. Cuando ella se retiró, él apareció inquieto. Las dinámicas afectivas suelen ser espejos. Y por primera vez ella estaba del lado del reflejo que no se arrodilla. Pensó en responder, pero no desde el corazón herido, sino desde la mujer que estaba emergiendo. Sin embargo, aún no era el momento. No porque quisiera hacerlo sufrir, sino porque aún estaba eligiéndose. Y nadie que se está reconstruyendo debería interrumpirse, a sí mismo para sostener a quien no supo sostenerla antes. Esa noche escribió en su cuaderno: a veces el cierre que esperas del otro es el cierre que debes darte tú. No necesitaba su explicación, no necesitaba su validación, no necesitaba confirmación de que la había perdido, porque en realidad, el que estaba empezando a perder era él. El efecto agujero negro no es ausencia física, es presencia propia. Es dejar de ser disponible para quien nunca estuvo disponible emocionalmente. Es el retorno del poder a su lugar de origen. Y el poder ahora llevaba su nombre. El 10º día trajo algo que Valeria no había esperado. Claridad sin dolor. No era indiferencia, era comprensión. Y comprender es el verdadero punto de quiebre. Porque el apego no muere cuando el otro se va. Muere cuando tú despiertas. Ese amanecer la encontró leyendo en silencio, con el teléfono lejos, sin ansiedad ni expectativa. El viejo hilo invisible que la ataba a su respuesta ya no tiraba de ella. Lo sintió. Había vuelto a su centro. Mientras tomaba café, miró por la ventana y se sorprendió pensando en él desde un nuevo ángulo. Ya no como lo que perdió, sino como lo que ya no quiere. A veces el desinterés del otro no es un rechazo. Es un filtro. Te muestra quién no sabe amarte. Una notificación interrumpió el momento. Otro mensaje, esta vez más largo. ¿De verdad vas a ignorarme? He notado que estás distinta. Antes me hablaste más. ¿Pasa algo conmigo? Era el ego hablando, no el corazón. Un hombre que siente amor pregunta por ti. Un hombre que siente pérdida pregunta por sí mismo. Valeria no respondió. Aún no. No porque jugara, sino porque ya no estaba disponible emocionalmente para un diálogo sin profundidad. Volvió a recordar cuántas veces había sido ella la que envió mensajes así, desesperada por una mínima señal, mendigando presencia. Ahora entendía lo dolorosamente evidente. Quien tiene el poder emocional no es el que habla, sino el que no depende de la respuesta,
Se quedó observando el texto, sin enojo, sin ironía, solo con la lupa de la conciencia. Y pensó, yo ya viví este vacío, ahora le toca a él sentirlo. Pero el objetivo no era vengarse, sino liberarse. El efecto agujero negro no era un mecanismo para recuperarlo. Era un fenómeno psicológico para recuperarse a sí misma. Cuando el otro ya no es el centro de gravedad, la energía cambia de órbita, y él, por primera vez, estaba sintiendo que ya no gravitaba sobre su mundo. Ese día, Valeria salió a caminar con Lucía. Le contó lo ocurrido. Y su amiga sonrió sin sorpresa. Sabía que iba a pasar, dijo. Cuando una mujer deja de pedir, el hombre se pregunta qué perdió. No es amor lo que reacciona primero, es el ego herido. ¿Y qué hago?, preguntó Valeria. Lucía la miró fijamente, con esa seriedad protectora que tienen los amigos que no solo consuelan, sino que despiertan. No respondas desde la carencia, responde solo cuando lo hagas desde la dignidad. Esa frase se clavó en su interior como una llave precisa. Valeria entendió que la pregunta ya no era ¿le contesto o no?, sino ¿desde qué versión de mí respondería? Porque la mujer que llora por no ser elegida no puede responder desde poder, pero la mujer que ya se eligió a sí misma sí. Esa noche al llegar a casa, escribió en su cuaderno: antes yo quería respuestas para sanar. Ahora la respuesta soy yo. Mientras cerraba el cuaderno, se dio cuenta de que algo dentro había terminado. No la historia, aún faltaba su desenlace, pero sí el desequilibrio. Ya no era él con el control, era ella con la elección. Y ahí reside el verdadero giro. Cuando ya no necesitas que vuelva, es cuando empieza a intentar regresar de verdad. El día 11 no trajo solo mensajes, trajo insistencia. Cuando el ego empieza a sentir pérdida real, cambia de tono. Ya no bastan los saludos casuales ni la fachada de normalidad. Ahora aparece el intento de cercanía. Esa maniobra disfrazada de interés tardío que no nace del corazón, sino del miedo a dejar de importar. A media mañana llegó otro mensaje suyo. Siento que estás rara conmigo. ¿Hice algo? Podemos hablar si quieres. La ironía de si quieres no pasó desapercibida. Era la frase de quien ofrece diálogo sin asumir responsabilidad. Él no preguntaba porque le importara cómo se sentía ella. Preguntaba porque necesitaba volver a sentirse necesario. Valeria lo leyó con calma. No le movió el piso, ni el pulso, ni el corazón. Esa era la señal. Cuando la herida deja de doler, la dignidad comienza a hablar. Más tarde lo volvió a intentar. No pensé que te ibas a alejar así. ¿Todo bien entre nosotros? Entre nosotros. La expresión sonaba extraña. ¿Cómo podía haber un nosotros, donde solo una parte había sostenido el vínculo? El silencio de Valeria seguía siendo su respuesta. Y su espejo, porque el que ignora no espera ser ignorado. Cerca de la tarde, Lucía volvió a llamarla. Al escuchar la situación no dudó. Él no está buscando aclarar nada. Está chequeando si todavía te tiene. ¿Y si realmente quiere hablar?, preguntó Valeria, sin ingenuidad, pero sí con honestidad. Entonces que lo demuestre, no que lo insinúe. El interés real no llega en monosílabos, llega en actos. Cuando alguien quiere quedarse, no manda migajas, aparece con presencia. Esa frase terminó de sellar algo interno, porque Valeria comenzaba a entender que la duda que él sentía ahora era justo la que ella había cargado sola durante días. Al caer la noche, llegó el cuarto mensaje. ¿De verdad no vas a decir nada? Esa frase revelaba el giro psicológico completo. Ya no era él quien tenía la ventaja emocional. Era él quien buscaba confirmación. Era él quien quería ser visto. Era él quien necesitaba respuesta. El efecto agujero negro había hecho su trabajo. Invertir la dirección del peso emocional. Valeria, en vez de escribirle, se miró al espejo y se reconoció. Hubo un instante, leve, pero intenso, en que sintió orgullo. No por tenerlo inquieto, sino por haberse elegido primero. Por no volver a ese lugar donde ella se encogía para encajar. Antes de dormir abrió su cuaderno y escribió: yo ya no quiero volver a lo que fui mientras lo esperaba. Ese fue el cierre silencioso que le faltaba. Elegir, no retroceder. Porque a veces el verdadero final no llega cuando alguien se va, sino cuando tú ya no estás dispuesta a abrir la puerta en el mismo nivel emocional. Él todavía no lo sabía, pero ya había empezado a perder algo irrecuperable. No su presencia, sino su acceso a ella. Y ahora que el ego había sido descolocado, lo siguiente sería inevitable. El intento de acercamiento real, no por amor, sino por temor a no recuperarla. El silencio de Valeria había comenzado a pesarle a él más de lo que jamás habría admitido. Cuando alguien cree tenerte asegurada,
Tu ausencia no solo desconcierta, desmonta la fantasía de control. Y en ese desconcierto, él empezó a moverse. El día 12 amaneció con una llamada perdida. Nada de mensajes esta vez. Llamada directa. El salto de estrategia era claro. Cuando el hombre teme perder espacio en tu vida, deja de escribir. E intenta invadir la presencia. Valeria vio el registro en la pantalla. No contestó. No porque quisiera hacerlo sufrir, sino porque ya no estaba disponible para improvisaciones. La madurez afectiva elige cuándo y desde qué lugar hablar. Minutos después llegó un audio. Quería saber si estás bien. Te noto distante. Si hice algo, prefiero que lo hablemos. Ese prefiero revelaba su urgencia, no su amor. Quien de verdad quiere reparar no prefiere, actúa. Por la tarde, volvió a intentarlo. No quiero que esto se vuelva raro entre nosotros. Me importas. Me importas. Qué frase peligrosa cuando llega sin coherencia. Porque alguien puede extrañarte y aún así no saber sostenerte. Valeria sintió por primera vez que ya no estaba respondiendo desde la herida, sino desde la observación. Y observando lo vio claro. Él no estaba buscando a ella. Estaba buscando la versión de ella que siempre estaba disponible. Lo que echaba de menos no era su presencia, era su sumisión emocional. Esa tarde salió a caminar sola. Necesitaba escuchar su propio latido sin interferencias. Y mientras avanzaba, comprendió que el verdadero poder no estaba en que él regresara, sino en que ella ya no lo necesitara para sentirse vista. Cuando volvió a casa, encontró otro mensaje. ¿Podemos vernos mañana? Quiero hablar en persona. Ahí apareció la vieja tentación, la curiosidad. El corazón, aún sensible, quiso adelantarse y preguntar qué pretendía, pero la mente lúcida sabía que aceptar ahora sería concederle un acceso que aún no había merecido. La mujer de antes habría corrido. La de ahora, pensó. Respiró, eligió. Decidió no responder todavía, porque la respuesta no era un texto, era un nuevo estándar. Más tarde, hablando con Lucía, ella confirmó su intuición. Va a subir la apuesta. Primero mensajes, luego audios, ahora vernos. Cuando se dé cuenta de que no puede recuperarte fácil, va a empezar a mostrar su verdadero interés. O su verdadero límite. ¿Y si de verdad quiere volver? Preguntó Valeria sin negar la posibilidad. Pues entonces tendrá que venir con algo que se parezca a compromiso, no a curiosidad. Valeria asintió, y en su diario escribió: no me conformaré con gestos a medias. O llega con presencia, o no llega. Ese día entendió algo que solo aprende quien se reconstruye desde dentro. Amar nunca debería doler más de lo que sostiene. Y cuando la ausencia del otro deja de romperte, es señal de que la presencia que perdiste ya era menos que la que estás construyendo en ti. El efecto agujero negro ya no era una técnica, era una metamorfosis, porque quien aprende a no mendigar, aprende a elegir. Y cuando una mujer aprende a elegir, el juego emocional se revierte para siempre. El día 13 trajo el verdadero giro. Esta vez él no escribió, apareció. No anunció su llegada, no avisó. Simplemente se presentó cerca del café al que ella solía ir, como si fuera una coincidencia. Pero las coincidencias no se repiten justo cuando el ego está inquieto, se buscan. Valeria lo vio entrar, y por un segundo sintió ese viejo estremecimiento. No el de ilusión, sino el de costumbre. Pero esta vez, el temblor duró menos que un parpadeo, porque cuando ya no estás emocionada por su regreso, significa que interiormente ya aprendiste a vivir sin él. Él se acercó sonriendo, con ese gesto ensayado de falsa naturalidad. «Qué sorpresa encontrarte por aquí», dijo. Ella lo miró con calma, sin dureza, sin entrega, y respondió: «Yo vengo siempre». La sorpresa deberías explicarla tú. Ese primer límite sutil, sin confrontar pero sin ceder, lo descolocó. Se sentó frente a ella, intentando conservar control. Pero la energía había cambiado. Ahora era él quien pedía espacio sin decirlo. «Te he escrito», comentó midiendo su reacción. «Lo vi», respondió ella, corta, clara, sin adornos. Silencio. Él esperaba que ella justificara, explicara, se disculpara o al menos devolviera la antigua docilidad. Pero nada. Cuando una mujer deja de demostrar, deja también de arrodillarse. «Me preocupó tu distancia», intentó. Valeria sostuvo su mirada. No desde el dolor, desde la verdad. «No estoy distante. Estoy definiendo», dijo. Él frunció el ceño, confundido. «¿Definiendo qué?» «¿A quién le doy acceso a mi paz?», respondió. Esa frase cayó como un espejo, porque por primera vez él entendió que el centro de la conversación ya no era él,
Ya no estaba siendo evaluado como presencia masculina, sino como influencia emocional, y ahí empezaba a perder terreno. Se removió en la silla. No pensé que estabas tan molesta. No estoy molesta. Estaba ocupada recuperando partes mías que había entregado sin darme cuenta. Él tragó saliva. Valeria hablaba con una calma que no se defiende, porque no se siente atacada. Ese tipo de calma es temida por los que solo saben relacionarse desde el desequilibrio. ¿Podemos hablar bien?, dijo él buscando terreno. Me gustaría aclarar las cosas. Hablar no es aclarar, respondió ella. Aclarar es sostener lo que se dice. Y aún no he visto eso. El silencio que siguió no fue incómodo para ella, pero sí para él, porque por primera vez lo obligó a escucharse a sí mismo. Él cruzó los brazos, como quien intenta cubrir su desnudez emocional, y preguntó: «Entonces, ¿qué quieres de mí?». Valeria respiró, y con una serenidad nueva dijo: «No se trata de lo que quiero de ti. Se trata de lo que estoy dispuesta a permitir». En ese instante, él dejó de verla como la mujer que esperaba, y empezó a verla como la mujer que podía perder. Ese fue el verdadero impacto del efecto agujero negro. No el silencio, sino la transformación interna que lo vuelve irreversible. Él no estaba preparado para escuchar eso. Siempre había sido Valeria quien pedía claridad, quien preguntaba, quien buscaba la explicación emocional que él nunca quiso dar. Ahora las posiciones se habían invertido. Era él quien necesitaba respuestas, y ella quien ya no sentía urgencia por ofrecerlas. Se quedó mirándola unos segundos, desconcertado. «¿Permitir?», repitió. ¿Tan grave fue mi distancia? Valeria lo observó con esa paz que incomoda porque no se puede manipular. «No fue grave», dijo. «Fue reveladora». Él frunció el ceño. «No entiendo». «Las cosas no duelen porque pasan», respondió ella. «Duelen porque te muestran lo que realmente significas para el otro. Y lo que vi fue suficiente para decidir qué lugar no quiero volver a ocupar». Él se quedó en silencio. No estaba acostumbrado a esa firmeza. No a gritos, no a reproches, no a dramatismo, sino a límites. «Si te estás alejando porque te hice daño, prefiero saberlo y arreglarlo», dijo él intentando suavizar. «No», respondió ella con calma. «Tú no puedes arreglarlo. Lo arreglé yo el día que dejé de esperarte». Por primera vez, él parpadeó con miedo verdadero. Ese miedo que llega cuando ya no se lucha por atención, sino por acceso emocional. «Entonces, ¿qué quieres que haga?», preguntó. «Quiero ver coherencia», respondió. «No interés improvisado». Él tragó saliva. «Estoy aquí, ¿no es eso coherencia?». «No», dijo ella sin dureza pero sin grietas. «Esto es reacción. Coherencia habría sido aparecer antes, cuando no te estabas quedando sin lugar». Su rostro cambió. Ya no tenía el control de la escena. Ella estaba hablando desde el centro, no desde la herida. «Mira, lo siento si te hice sentir mal», dijo él buscando un puente. Valeria negó suavemente con la cabeza. «No quiero disculpas, quiero conciencia. Las disculpas alivian al otro. La conciencia transforma al que las da». Ese golpe no fue agresivo. Fue honesto. Él la miró como si estuviera viendo a otra mujer. En realidad, sí. Estaba viendo a la nueva versión de ella. Una que no necesitaba empujar para ser vista. «¿Nos podemos ver mañana para hablar con más calma?», insistió. «Todavía no», respondió ella. «¿Por qué?». «Porque yo aún no sé si quiero continuar esta historia. O cerrarla definitivamente». Ahí su ego se quebró un poco. Dejó de sonreír. Dejó de actuar. Y por primera vez habló sin pose. «No quiero que la cierres». Valeria lo sostuvo con la mirada. «Eso no depende de lo que quieras tú. Depende de lo que seas capaz de dar». Él tragó saliva otra vez. Había entendido. Ya no estaba compitiendo por afecto. Estaba siendo evaluado por presencia. Ella se levantó despacio, recogió sus cosas y dijo: «Cuando estés listo para hablar desde verdad, no desde miedo». «Entonces veremos». Él no supo qué responder. Ella ya no necesitaba quedarse para escucharlo. Cuando Valeria salió del café, no sintió victoria ni revancha. Sintió algo mucho más profundo. Autorrespeto. Y ahí nació la siguiente etapa del efecto agujero negro. Ya no el silencio como escudo, sino la dignidad como puerta. Cuando una mujer deja de perseguir, el hombre deja de huir. Pero cuando una mujer deja de necesitar, el hombre empieza a temer. Ese fue el cambio que se activó en los días siguientes. Él ya no escribía para provocar una reacción. Ahora escribía para no perder su lugar. El primer mensaje llegó temprano. «He estado pensando en lo que dijiste. No quiero que sientas que no me importa». Valeria lo leyó sin prisa. El texto tenía un tono distinto, menos soberbia, más incertidumbre.
Pero aún no era suficiente. Reflexionar no es lo mismo que hacerse cargo. A media tarde llegó otro. Quiero entenderte, solo que no sé cómo acercarme sin que sientas que llego tarde. Ese mensaje sí la tocó, no en la herida, sino en el reconocimiento. Porque por primera vez, él no disfrazaba vulnerabilidad con orgullo. Valeria seguía sin responder. No desde frialdad, sino desde proceso interno. Estaba recordando que su dolor no venía de lo que él hizo, sino de lo que ella aceptó. Y las sanaciones reales nunca se corren, se contemplan. Una amiga distinta, Sofía, la llamó esa noche. Cuando Valeria le contó lo que estaba ocurriendo, Sofía le dijo algo que se le quedó clavado. El amor no se mide por cuánto regresa a alguien, sino por cómo vuelve. Eso le dio claridad, porque él estaba volviendo, sí, pero aún no había demostrado con qué versión de sí mismo. Al día siguiente, otro mensaje. Si quieres, te paso a buscar y vamos a un lugar tranquilo a hablar. Te prometo que escucho, no quiero discutir. Era evidente. Ya no estaba reclamando, estaba solicitando. El poder emocional se había movido de raíz. Pero la dignidad no busca venganza, busca coherencia. Así que Valeria hizo algo diferente. No lo ignoró, pero tampoco cedió. Le respondió con un mensaje corto, firme y honesto. No quiero hablar todavía. Si estás realmente dispuesto a aclarar, lo vas a demostrar con constancia, no con urgencia. Lo envió. Una frase, sin adornos, sin concesiones. Del otro lado pasaron varios minutos, hasta que llegó. Entiendo. Me quedo. Esa última frase la dejó en silencio. No era grandiosa, no era romántica, pero era la primera señal verdadera de cambio. No presionar, no exigir, no acelerar, sino permanecer. Y ahí Valeria lo vio claro. Ya no estaba buscando recuperar lo que había tenido. Estaba construyendo el filtro que protegería, lo que sería capaz de aceptar, de ahora en adelante. Ese día escribió en su cuaderno: no quiero que vuelva quien me ignoró. Quiero que nazca quien me elija. Porque el efecto agujero negro no es que él sufra tu ausencia, sino que él entienda por fin tu valor. Y a partir de ese momento, la historia dejó de ser sobre su ego y empezó a ser sobre su crecimiento. La pregunta ahora no era, ¿volverá? Sino, ¿será capaz de sostenerme? El día 16 no trajo palabras, trajo gesto, y los gestos pesan más que cualquier promesa. Él no insistió con mensajes, no preguntó dónde estaba, no reclamó respuestas. Lo único que hizo fue escribir una frase breve en la mañana. Aquí estoy, sin presionarte. Fue la primera vez que Valeria sintió presencia sin invasión. Una presencia tranquila, no ansiosa. Disponible, no demandante. Eso marcó un cambio. Esa tarde, al salir del trabajo, encontró algo inesperado. Un sobre pequeño en su buzón. No tenía su nombre escrito, pero reconoció la letra. Lo abrió despacio. Dentro había una nota. No vengo a pedirte que vuelvas a lo que fue. Vengo a aprender qué necesita la mujer que eres hoy. No había flores, ni regalos exagerados, ni disculpas teatrales. Era algo más silencioso y más real, reconocimiento. Un hombre que entiende que la herida no fue la distancia, sino el desbalance. Por primera vez, el peso emocional ya no estaba sobre ella. Más tarde, él envió otro mensaje. Si no querés hablar aún, lo respeto. Solo quiero preguntarte algo cuando estés lista. ¿Qué necesitas para sentirte elegida de verdad? Valeria se quedó quieta varios segundos leyendo esa línea. No se sintió perseguida, se sintió escuchada. No era súplica, era apertura. Esa pregunta no era un ¿qué quieres de mí? ¿Y qué parte del ego? Era un ¿cómo puedo llegar a ti? ¿Qué parte de conciencia? Había tardado, sí, pero ahora estaba empezando a mirar desde donde ella había esperado tanto tiempo. Desde el vínculo, no desde la comodidad. Más tarde se reunió con Lucía y le mostró el mensaje. ¿Crees que cambió?, preguntó Valeria. Lucía no respondió de inmediato. Pensó antes de hablar y dijo, cambiar no es escribir distinto. Cambiar es sostener distinto. Pero esta vez, veo inicio, no impulso. ¿Y ahora?, preguntó ella. Ahora tú marcas el ritmo, dijo Lucía. Él ya no está en posición de elegirte o no. Eres tú quien decide si lo deja entrar o lo deja ir. Valeria suspiró. Sintió alivio. Y también vértigo. Porque cuando una mujer recupera su poder, vuelve a tener algo más delicado. La libertad de decidir desde la plenitud. No desde el vacío. Esa noche escribió en su cuaderno. El amor que quiero no compite con mi tranquilidad. La sostiene. Y con esa certeza, por primera vez, se abrió interiormente a la posibilidad de escuchar. No por nostalgia, sino por respeto a su nueva versión.
El efecto agujero negro había cumplido su ciclo inicial. Ya no era ausencia estratégica. Era dignidad convertida en fuerza gravitacional. Ahora venía la parte más difícil, y también la más reveladora. Descubrir si él era capaz de amar desde presencia, no desde pérdida. El acercamiento real no llegó con promesas, ni con explicaciones largas. Llegó con algo mucho más infrecuente en las relaciones modernas. Paciencia. Durante los días siguientes, él no desapareció, pero tampoco invadió. Estuvo sin exigir lugar. Apareció sin pedir inmediatez. Eso, que parece tan simple, fue lo que empezó a construir una percepción nueva en Valeria. Él no estaba intentando recuperarla rápido. Estaba intentando comprenderla. La primera prueba llegó cuando él le escribió: si en algún momento querés que nos veamos, elijo tu tiempo, no el mío. No dijo cuando puedas, dijo elijo tu tiempo. Y ahí había un reconocimiento silencioso. El vínculo ya no se desarrollaría en función de su comodidad. Valeria tardó horas en responder. No por estrategia, sino porque quería sentir si dentro de ella había apertura genuina o solo un impulso. Finalmente escribió: estoy dispuesta a hablar, pero quiero que sea sin prisa y desde verdad. Él respondió casi de inmediato: cuando tú digas. Por primera vez no estaba liderando, estaba siguiendo su ritmo. Y eso, para una mujer que había sido ignorada, vale más que cualquier declaración romántica. Eligieron verse 2 días después. Él no protestó, no presionó, no sugirió adelantar. Aceptó, respetó, sostuvo. Pero algo cambió dentro de ella antes incluso del encuentro. Porque el gran giro no ocurrió cuando él apareció, sino cuando ella descubrió que ya no tenía miedo a que se fuera. Uno no puede amar libremente hasta que deja de temer el abandono. Cuando llegó el día del encuentro, él llegó temprano, no para controlarla, sino para no fallar en presencia. La esperó sentado afuera, sin invadirle el espacio. Cuando ella llegó, él se levantó despacio y dijo solo 2 palabras: gracias por venir. No, qué bueno que estás aquí. No teníamos que hablar. No, por fin. No habló desde derecho. Habló desde humildad. Se sentaron frente a frente, por primera vez sin balanza inclinada. Él respiró hondo antes de comenzar. No quiero que esto sea una explicación para quedar bien. Quiero que entiendas que sí me di cuenta tarde. Pero me di cuenta. Ella escuchó en silencio. Ya no desde ansiedad, sino desde valoración. No supe verte a tiempo, continuó. Y ahora entiendo que tu distancia no fue castigo. Fue límite. Valeria bajó la mirada un segundo. No por debilidad, sino porque esas palabras tocaron el lugar exacto donde antes había herida, y ahora había cicatriz. No busco que me perdones ya, dijo. Primero quiero aprender a estar contigo de un modo en el que no te pierda. Por inconsciencia, ahí estaba. No excusas, no defensas. No es que no sabía, conciencia. Ese era el inicio de un nuevo tipo de conversación, no para volver atrás, sino para ver si había un adelante posible. Y esa fue la primera vez que Valeria sintió que no estaba hablando con el hombre que la ignoró, sino con el hombre que empezaba a asumir. El resto ya no dependía de su dolor, sino de su discernimiento. El efecto agujero negro estaba entrando en su fase final. Ya no atraerlo desde el vacío, sino decidir desde la plenitud. El silencio después de sus palabras no fue incómodo, fue necesario. Había cosas que no podían responderse de inmediato, porque no pertenecían a la prisa, sino a la conciencia. Valeria lo observó con calma, notando algo que nunca antes había visto en él: presencia sin exigencia. Y entendió que el verdadero cambio no es cuando alguien vuelve, sino cuando vuelve diferente. Quiero preguntarte algo, dijo ella. Él asintió. ¿Por qué ahora? ¿Por qué reaccionas recién cuando sentiste que ya no estabas seguro de mi lugar? Él tragó saliva. Lo pensó. No buscó respuesta perfecta, sino honesta, porque antes creí que ibas a estar, aunque yo no estuviera. Y cuando te vi soltar, entendí que yo no tenía garantizado nada. Me di cuenta tarde de tu valor, porque lo había dado por hecho. No era poesía, era reconocimiento. Y eso, para una mujer que fue ignorada, es justicia emocional. Valeria respiró despacio. Lo que me dolió no fue la distancia, dijo. Fue darme cuenta de que yo sí estaba, y tú no. Él bajó la mirada, pero esta vez no para evadir, sino porque se estaba viendo a sí mismo sin disfraces. Lo sé, respondió, y no quiero volver a ser ese hombre. Ella lo estudió un instante más, como quien ahora elige con los ojos abiertos. Lo que necesitamos no es volver, dijo. Volver sería regresar a lo que me rompió.
Si esto va a continuar, tiene que ser nuevo. Desde acuerdos, no desde suposiciones. Desde reciprocidad, no desde comodidad. Él levantó la mirada. No suplicó. No forzó. Solo sostuvo. Entonces quiero preguntarte algo yo, dijo. ¿Me das la oportunidad de construirlo desde cero, esta vez? ¿A tu ritmo y con tu misma altura? Valeria se quedó en silencio. No porque dudara de él, sino porque estaba eligiéndose a sí misma mientras decidía. El amor sano no nace de te necesito, sino de te elijo sin perderme. Finalmente ella respondió, te voy a dar espacio para demostrarlo. No palabras, hechos, constancia. Y si sostienes, podremos hablar de nosotros. Si no, me quedo conmigo. Él asintió, sin resistencia, porque entendió que el verdadero amor no se retiene, se merecía. Ella continuó, yo no vuelvo a mendigar lugar. Quien me quiera me sostenga, quien me elija me cuide, y quien me encuentre, no me pierda por descuido. Hubo un silencio largo, pero esta vez cargado de algo distinto, respeto. Él no buscó final inmediato, no pidió definición rápida, solo dijo, gracias por no cerrar la puerta. Haré que valga la pena que siga abierta. Entonces Valeria se levantó tranquila, y antes de irse añadió, yo ya no compito por ser prioridad. O lo soy o me voy. Y con esa frase cerró el círculo. No él, ella, porque el efecto agujero negro nunca fue para que él la persiguiera, fue para que ella dejara de perseguir lo que no se sostenía. Ese día no empezó una reconciliación. Ese día empezó algo más poderoso. La mujer que ya no teme perderlo. Porque se encontró primero a sí misma. Si quieres, puedo escribir un epílogo, parte 19, mostrando cómo se sostiene esa nueva dinámica, cómo él demuestra con hechos y cómo cambia la relación en el tiempo. ¿Quieres que continúe con un epílogo? El amor cuando ya no nace desde la carencia, sino desde la elección. Los días siguientes marcaron la diferencia. Ya no hubo persecución, ni silencios manipuladores, ni intentos de control. Hubo algo más raro, más maduro, más auténtico. Constancia. Él no apareció solo cuando sentía miedo a perderla. Apareció también cuando ella no lo esperaba. Pero desde cuidado, no desde urgencia. Pequeños mensajes sin ansiedad. ¿Cómo amaneciste? Aquí si necesitas algo, estoy presente. Sin exigir respuesta inmediata, sin reclamar lugar. Construyendo, no ocupando. No hubo promesas grandes, hubo hábitos nuevos. Cuando por fin se volvieron a ver, no llegaron como antes. Él esperando indulgencia, ella esperando migajas. Esta vez llegaron como dos personas que sabían exactamente qué no querían repetir. No quiero volver a ser la mujer que se conforma, dijo ella. Ni yo el hombre que aparece cuando ya es casi tarde, respondió él. Era la primera vez que estaban frente a frente sin deuda emocional, solo con intención de construir. No fue fácil. Hubo conversaciones incómodas. Hubo recuerdos que pesaban. Pero ahora, cada duda era atendida, no negada. Cada miedo era escuchado, no minimizado. Él empezó a aprender que amar no era dar lo mínimo y esperar aplausos, sino ser presencia sin que se lo pidan. Y ella empezó a entender que perdonar no era olvidar. Era redefinir límites mientras se elige con dignidad. Un día él le dijo, no te quiero por cómo eras conmigo. Te quiero por lo que me hiciste ver de mí. No quiero recuperarte. Quiero merecerte. No hubo flores ese día. No hicieron falta. Las flores son bonitas, sí, pero la coherencia hace hogar. Ella respondió, seré clara. Si un día vuelves a dejar de estar, yo no volveré a esperarte. Él asintió, no por miedo a perderla, sino por respeto a lo que ella había aprendido a hacer. Porque lo que renació no fue la pareja. Fue el estándar. El efecto agujero negro no terminó trayéndolo de vuelta. Terminó trayendo de vuelta a ella misma. Y aunque el futuro siempre es incierto, esta vez la diferencia era abismal. Antes, ella habría preguntado, ¿y si se va otra vez? Ahora, su respuesta interna era, si se va, yo sigo siendo yo. Porque la verdadera victoria no fue recuperarlo, fue recuperar su eje, no para retener a nadie, sino para que nadie volviera a entrar sin cuidar lo que encontraba. Ese fue el cierre real. Ella ya no necesitaba ser buscada para sentirse valiosa. Él ya no podía tratarla como si estuviera garantizada. Y la relación, si continuaba, sería por elección mutua. No por apego, porque hay finales que no se celebran con fuegos artificiales, sino con un suspiro tranquilo. Ya no me pierdo por amar. El final de la historia no es la reconciliación. El verdadero final es la conciencia.
Casi nadie te enseña esto. Cuando un hombre te ignora, tu dolor no nace de su ausencia, sino de la historia que te cuentas sobre lo que su ausencia significa. Crees que si no te responde, no eres suficiente, que si no te prioriza no mereces, que si se aleja es porque vales menos. Pero la verdad es otra. La ignorancia del otro nunca define tu valor, solo revela sus límites. El llamado efecto agujero negro no funciona por misterio o estrategia, funciona porque cuando dejas de perseguir, recuperas dignidad. Y cuando recuperas dignidad, cambias tu energía, tu postura, tu altura emocional. Y desde ahí, la persona que te daba por sentada se enfrenta por primera vez a la posibilidad real de perderte, no como advertencia, sino como consecuencia natural. Lo que la historia enseña, por si uno. La ausencia bien dirigida no es castigo, es frontera. Callarte no para manipular, sino para protegerte. 2. Dejar de insistir no es orgullo, es autoestima. No le ruegas a quien ya te escuchó y aún así no te eligió. 3. El retorno del otro no es lo importante. Lo importante es en quién te conviertes mientras ya no lo esperas. 4. El verdadero poder no está en que te busquen, sino en que no te pierdas cuando lo hagan. Cuando el efecto agujero negro es sano. Cuando lo usas para rescatarte, no para manipular. Cuando no buscas que él cambie, sino que tú dejes de traicionarte. Cuando comprendes que si vuelve, bien, pero si no vuelve, mejor que no te arrastre. La diferencia entre autoestima y apego. Apego, lo necesito para sentirme bien. Autoestima, estoy bien. Y si viene, suma. Si no, no resta. Walter Rizzo lo explica así. No mendigues amor. Donde tengas que suplicar ya no es hogar. La lección final. El amor sano no se ruega. La reciprocidad no se exige. La presencia no se negocia. Quien te ignora, se autoexcluye. Quien te ve, se queda. Quien te elige, te cuida. Y si tienes que aplicar distancia, que siempre sea para regresar a ti, no para que él regrese a ti. Porque el verdadero efecto agujero negro no sucede cuando él corre detrás de ti. Sucede cuando tú dejas de correr detrás de quien no sabe sostenerte. Ahí recuperas poder. Ahí renaces. Ahí te eliges. Y cuando te eliges, ya no aceptas a cualquiera que no sepa hacerlo también.